Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué dijo el presidente Pedro Castillo en la ciudad del Cusco durante este Consejo de Ministros descentralizado? ¿Por qué ha causado conmoción? ¿Por qué finalmente todos están expresando con preocupación cambiar las reglas de juego a estas alturas? Entrar en contradicciones. ¿Por qué hoy dice esto? Escuchemos las palabras del propio presidente Pedro Castillo, que mencionó hoy en Cusco y que seguiremos analizando en el transcurso del programa. Que vamos a hacer llegar un proyecto de ley al Congreso de la República, siguiendo el curso constitucional, para que en estas próximas elecciones municipales y regionales, el Congreso de la República apruebe este proyecto de ley para que también a través de una cédula se consulte al pueblo peruano si está o no de acuerdo por una nueva constitución. Es cierto que el Congreso de la República tiene en sus manos esta potestad. Nosotros haremos llegar ese proyecto de ley que la vamos a trabajar inmediatamente. Propone, como han escuchado, que en las próximas elecciones de octubre, cuando vamos a elegir a nuestras autoridades municipales y regionales, también respondamos a la pregunta si queremos cambiar toda nuestra Constitución. Obviamente la convocatoria de las elecciones ya está cerrada, ya está ese tema finalmente convocado. Y vamos a ver en instantes la viabilidad de esta propuesta del propio presidente al Congreso de la República. Pero ¿qué dijo hace menos de 8 semanas el presidente del Consejo de Ministros, el doctor Aníbal Torres? Escuchemos y tomemos nota, por favor, con muchísima atención. Hace menos de 8 semanas, presidente del Consejo de Ministros, que lideró el Consejo de Ministros descentralizado. Esto que han escuchado lo dijo el presidente delante del propio Aníbal Torres, por supuesto. ¿Pero qué dijo Aníbal Torres hace menos de 8 semanas? Ahí va. La política del gobierno ha sido desde un inicio. No hemos promovido, no promovemos ni vamos a promover la Asamblea Constituyente. Pero eso no significa que los ciudadanos puedan plantear esa iniciativa. Ese es un derecho de los ciudadanos, así como es un derecho de los ciudadanos oponerse a la Asamblea Constituyente. De manera que la política económica que seguimos es clarísima. El que quieren imputarnos algunos que somos comunistas es absolutamente falso, de toda falsedad. Entonces, retira de la agenda lo de la Asamblea Constituyente y dice, bueno, pero si el pueblo quiere más adelante, ¿no? Veremos. Pero él mismo está diciendo, no es un propósito de este gobierno. Y en menos de 8 semanas, el propio presidente Castillo anuncia diametralmente lo contrario. ¿Se siente armonía? ¿Se siente coherencia? ¿Se siente consistencia? ¿A dónde estamos llevando a nuestro amado país? ¿Lo sienten al borde de un precipicio o que ya cayó en el precipicio? Las próximas semanas nos tenemos que encargar y enfrascar a hablar de la viabilidad de lo que se le ha ocurrido hoy al presidente Castillo desde la ciudad del Cusco, en vez de hablar, por ejemplo, de la ampliación de Chavimochic, porque no se han expropiado los terrenos que faltan, que es una fuente inmensa de trabajo, la más importante obra que podría hacer este gobierno. ¿Se va a hablar de eso? No. Se va a hablar definitivamente de lo que el presidente ha anunciado en contradicción con el presidente del Consejo de Ministros. Se va a hablar, no sé, de la ampliación del aeropuerto, la pista número 2 que no tiene cuándo terminar, que podría fomentar el turismo en nuestro país. Claro, siempre y cuando los trabajadores vayan a las torres de control respectivas y no paralicen los aeropuertos. Nunca habíamos visto un acto de esta naturaleza, donde el control los tienen aparentemente los miembros de un sindicato que le dicen a la ministra de Trabajo una cosa y al día siguiente hicieron otra. Paralizaron el aeropuerto de Trujillo, de Juliaca, de Tacna, de Arequipa y Cusco y miren lo que pasó. Entonces, ¿qué vamos a tener sobre la mesa?
Finalmente, el destrabe de la minera Las Bambas, que es el aporte del 1% de nuestro PBI, de eso se está hablando. Cómo solucionar Cuajone, que ha paralizado el pasado 28 de febrero y que no tiene solución alguna. Ha ido la propia ministra de Trabajo a tratar de resolverlo. ¿Ha podido? No. No están sobre nuestra agenda los temas medulares que nos van a dar estabilidad, empleo, en medio, obviamente, de una crisis internacional a la que no debemos responsabilizar. Pero si a estas alturas nos vamos a poner a hablar de asamblea constituyente, cambio de la Constitución dentro de un proceso electoral que ya está convocado, muy fácil, vamos a escucharlo en los próximos días decir, es que ¿por qué le tienen miedo al pueblo? Dejen que el pueblo decida, no nos dejan gobernar. Pero con las reglas del juego claras. ¿Es esto viable constitucionalmente? Definitivamente que lo que está proponiendo el presidente entra primero por la Comisión de Constitución. Estará con nosotros en instantes la presidenta de la Comisión de Constitución, la congresista Patricia Juárez. Permítanme ahora darle la bienvenida a otro congresista, además ex miembro del Comando Chavín de Huántar. Está con nosotros el vocero de Avanza País, el señor José Williams. Gracias por estar con nosotros, congresista. Mauricio, buenas noches. Gracias por la invitación. Muchos ciudadanos han escuchado durante el día y quizás ahora con más calma en la comodidad de sus casas, quieren saber qué pasó exactamente en esta ceremonia de conmemoración a los miembros del Comando Chavín de Huántar que cayeron en este exitoso operativo con reconocimiento internacional y también finalmente estuvieron ahí presentes, obvio, ¿no? Pero lo que no se esperaba era que cuando entraba el presidente de la República, algunos, no sé si mayoría, usted me podrá detallar ahora eso, se retiraron. Y fuera de la ceremonia le explicaron a la prensa por qué se habían retirado. ¿Podríamos precisar esta información de la conducta de los miembros del Comando Chavín de Huántar, del cual usted también es miembro, además de congresista de Avanza País? Sí, fíjate, Mauricio, los 4 o 5 comandos se retiraron y luego permanecimos sentados también a la entrada del presidente. Bien, los comandos, una vez que pasan al retiro, son civiles como cualquier persona. Tienen los mismos derechos y los mismos deberes y no están sujetos ya a las reglas no militares, me refiero al protocolo. Entonces, ellos tienen la libertad de expresar lo que sienten, que es lo mismo que miles o millones de personas también lo sienten. Y lo hicieron de una manera ordenada, disciplinada, no hubieron gritos, no hubieron insultos, no hubieron nada. Simplemente se quedaron sentados y 4 o 5 se fueron. Es una forma de reclamar, ¿no?, conforme a la disciplina a la que estamos acostumbrados, pero obviamente tenemos derecho a emitir, ¿no?, una opinión de esa forma. Una opinión que verbalizaron una vez que abandonaron las instalaciones donde se llevaba a cabo esta ceremonia y sí expresaron su disconformidad con la forma como estamos siendo gobernados. Inmediatamente después, el presidente del Consejo de Ministros en la ciudad de Cusco, en este Consejo de Ministros descentralizado, se dirige a nuestro país y dice que se está tramando un golpe de Estado, que él tiene la información completa y que no satisfechos con que la vacancia no ha prosperado desde el Congreso, se viene inminentemente un golpe de Estado. Así de alarmista fue, lo escuchamos, quienes no tienen la oportunidad de haberlo visto, ahora es muy fácil ir al mundo digitalizado y escucharlo, pero yo estoy seguro que usted ya está al tanto de lo que dijo el presidente del Consejo de Ministros inmediatamente después que estos militares retirados, haciendo uso de lo que está en la Constitución, que es protestar por algo que no te gusta, sale este mensaje de alarma. ¿Cómo lo procesa usted? Yo lo proceso así. Primero, lo que inicialmente dijiste. Verbalizaron el hecho, sí, pero dentro del orden, la disciplina que nosotros tenemos estando ya en retiro. El papel y dijeron lo que ellos sienten. No hubo nada durante la ceremonia y, como digo, ni gritos ni cosas que alteraran la ceremonia. Muy bien. Y con respecto a lo otro, yo creo que todo ello está en esa imaginación
tan volátil que tiene el primer ministro. El primer ministro dice una cosa y luego se desdice. El primer ministro acaba de decir de que las fuerzas militares, se está refiriendo a los que están en actividad, o sea, la fuerza operativa, estaría en la posibilidad de hacer un golpe de Estado. Eso es absurdo. Las Fuerzas Armadas son respetuosas de la Constitución, son responsables de la soberanía, la independencia y la integridad del territorio. Tienen a un jefe supremo de las Fuerzas Armadas, es así, pero sobre todo tienen a la Constitución por encima de cualquier circunstancia y respetan la Constitución, que es la ley de leyes. Entonces, en ese sentido, esto que acaba de decir el ministro está solo en su imaginación y solo crea problemas, crea fricciones, crea distracciones y pareciera que lo hace a propósito, como el presidente con este proyecto de ley que va a enviar. Quieren sacudirse de sus problemas, de su incapacidad para poder gobernar, para poder liderar y tratan de pasarle las cosas a otros. Con este proyecto de ley se lo pretenden pasar al Congreso de tal manera que el Congreso sea el que está en desacuerdo y etcétera, etcétera, porque eso es lo que están manejando para salir del apuro. Están en un grave problema, no solucionan las cosas y siguen en lo mismo. Finalmente, nos hemos encargado ya 16 minutos de lo que dijo el presidente en su pretensión de consultarle a la ciudadanía en las próximas elecciones para elegir alcaldes y gobernadores regionales si están de acuerdo o no con la reforma de la Constitución. Y también le hemos dedicado muchos minutos a lo que dijo Aníbal Torres. Pero está en la agenda cómo resolver las Bambas, está en la agenda cómo resolver Cuajone, está cómo terminar nuestro aeropuerto para poder vivir satisfactoriamente el turismo sin que vuelvan a tomar las torres de control. Está en nuestra agenda cuándo se termina línea 2 del Metro de Lima. Tenemos los peruanos un transporte público digno. Todos somos el pueblo, yo soy el pueblo, usted es el pueblo, el congresista es el pueblo. Todos somos el pueblo. ¿Hacia dónde estamos llevando al país nosotros? También nosotros tenemos como ciudadanos toda la potestad de encauzar lo que vemos que no nos está funcionando. ¿Qué puede hacer su bancada finalmente frente a este anuncio de consultarle a la ciudadanía si queremos cambio de constitución o no queremos cambio de constitución? Mira, el pedir, el enviar este proyecto de ley al Congreso es un imposible jurídico, es un imposible constitucional. Es un poco como lo que presentó también la congresista, ¿no? No es posible, porque así, eso no está establecido así. Perdón, la congresista Palacios de Perú Libre, me parece, ¿no? Sí, bueno, hay dos proyectos. El que presenta el presidente el día de hoy, una propuesta de proyecto. Y uno anterior, que presentó la no es viable. Ya, pero a eso obviamente. Vamos. Yo quiero ir un poco a graficar lo que estamos viviendo los peruanos. ¿Es viable disminuir la preocupante agresión sexual que sufren los niños y niñas en nuestro país a través de la castración química? No es viable. Lo han dicho los analistas, los especialistas, los endocrinólogos, los científicos. No es viable. Pero presentan el proyecto y estamos hablando de algo en lo que no vamos a avanzar. Usted acaba de decir que ya hace algunas semanas una congresista de Perú Libre presentó lo mismo y no prosperó porque no es acorde con las normas, claro, de la constituyente. Pero ¿no siente usted que estamos entrampados no en una crisis, sino desbarrancándonos vertiginosamente hacia la nada? Sí, o sea, allí nos están llevando por su incapacidad. O sea, no pueden solucionar los problemas y al no poderlos solucionar salen por la tangente o bien para hacer algo que creen que va a funcionar, pero como no tienen equipos eficientes que les puedan dar buenas soluciones, tienen esos errores. O de lo contrario, lo que están haciendo casualmente es crear el problema, crear el conflicto, distraernos de esa forma, ¿no? Pero ¿qué salidas democráticas de que lo hagan a propósito? Sí, ¿qué salidas democráticas hay lejos de este, no sé, discurso un poquito preocupante
del presidente del Consejo de Ministros decir, viene un golpe, preocupante porque genera zozobra, inestabilidad, más de la que ya vivimos, y no encausa hacia la gobernabilidad. Entonces, ¿qué salidas democráticas tenemos? ¿Es democrático quedarnos pasivamente contemplando cómo nuestro país realmente ya cayó un abismo? Y otros dirán, no, está a punto de caer. Otros ya han desmantelado a casi todos los ministerios, no solamente a la PCM, no solamente Energía y Minas, a todos. Entonces, ¿es de demócratas quedarse estáticos viendo cómo nuestro país se va en picada a una crisis que justamente la terminan pagando los que menos tienen? Sí, yo creo que no hemos llegado ya a un punto de no retorno. El presidente ha dado pruebas en estos 7 meses de que no puede solucionar el problema. Sigue con el mismo estilo de gobierno. Dijo que iba a poner un gabinete de ancha base, ¿no? Eso se entiende que son, ¿no?, personas políticas también, especialistas, sin bancada, independientes, pero lo que él no está entendiendo es que si él hace un gabinete de ancha base, que obviamente no va a funcionar luego de este proyecto de ley que está presentando, en el sentido de que si fuera, tendría que nombrar viceministros, directores generales, directores y muchas personas más que hagan al Estado eficiente, que lo hagan productivo. Y eso no va a funcionar porque están metidos ¿Qué todos va sus a amigos, funcionar porque están desde... metidos Cerrón y compañía. ¿Qué va a funcionar desde su mirada democrática para enmendar y volver a la gobernabilidad? Porque se siente que no tenemos rumbo, no tenemos norte, no es una percepción para nada arbitraria ni parcializada, es absolutamente objetiva. Revisemos cuánto finalmente daño nos ha hecho a nivel de reputación país el paro agrario. ¿Quieren volver los turistas a nuestro país después de que los regresaron de sobrevolar Cusco y perdieron una cantidad importante de dinero y bajaron de este imprevisto, vamos a llamarlo, huelga, imprevisto? Pero nadie les daba una explicación. O sea, hay una crisis y no hay un manejo de crisis inmediatamente después. ¿Cuál es la salida congresista concreta? Para usted... Yo creo que la salida se va a dar sola, Mauricio. Y se va a dar en razón a esta cantidad de errores que está cometiendo la calle. La gente no lo va a soportar más. Porque va a venir el hambre, va a venir el conflicto y entonces le van a exigir que se vaya. Y es más, yo creo que ese va a ser el momento en que la posibilidad democrática que da la Constitución, que es la vacancia, va a funcionar. Porque aún los congresistas de su partido van a entender que es inviolable, no es viable ir con este señor. Y obviamente los otros 2 partidos que están en el medio también lo van a entender y van a ver los votos para que él se vaya, porque no va a querer renunciar. Entonces, constitucionalmente, legalmente, eso es lo que podemos hacer. La denuncia constitucional va caminando también, pero es lenta y tiene algunas cosas que salvar. Entonces, no tenemos otra herramienta, porque que renuncie, él no se va a ir. Entonces, tenemos que comprender, ¿no?, de que sí, no nos va a sacar del problema y hay que buscar que él se vaya, que sea vacado. Pero, en resumen, ¿le parece saludable para una democracia que nos circunscribamos a vacar presidentes? En el 2016 empezamos un estilo de vacar presidentes. Y estamos asumiendo las consecuencias de esta inestabilidad que no empezó con la elección del señor Castillo. Y yo no sé si entendí bien su salida, pero me está hablando que está esperando que la ciudadanía presione en las calles y el Congreso otra vez vaya a la figura de vacancia por incapacidad moral permanente. ¿Esa es la salida que usted ha planteado? No, yo lo que creo es de que el presidente no va a encontrar una salida para que funcione bien el Estado y no se va a ir. ¿No? Y no hay otra forma que no sea, salvo que se den las condiciones como para que se hagan unas nuevas elecciones, pero eso también tiene un proceso constitucional, porque hay que modificar la Constitución y también tenemos que dejar, y es saludable, que las reglas queden claras, que se mejoren los procedimientos, que se mejore la elección, que las cosas no vuelvan a repetir, sino hagamos una elección con las mismas fichas. Que no tengamos los problemas que tenemos ahora. Bien,
Muchísimas gracias, congresista José Williams, por los minutos que ha compartido con nosotros. Estamos comprensiblemente preocupados, consternados, desconcertados con lo que estamos viviendo durante meses. Me parece que la crisis no empezó con la elección, sino antes, y no tenemos cuándo salir, cuándo encauzar a nuestro país. Gracias, congresista. Hasta una próxima oportunidad. Al volver, estaremos con la presidenta de la Comisión de Constitución, la congresista Patricia Juárez. Es que el presidente ya lo escucharon, que ha dicho desde el Cusco que en las próximas elecciones que íbamos a elegir alcaldes y gobernadores regionales, también contestemos a la pregunta si queremos o no un cambio de constitución. ¿A dónde va a llegar este proyecto de ley? A la Comisión de Constitución del Congreso de la República. La preside la congresista que compartirá con nosotros los próximos minutos.